Hola, en esta oportunidad vamos a comenzar con las funciones exponenciales y logarítmicas. Una función exponencial, como muchos de ustedes ya conocerán, es simplemente una función que toma la forma f de x es igual a b elevado a x. Entonces se dice que f es la función exponencial de base b. Importante que b debe ser mayor a 0, estrictamente. Otro aspecto a notar es que el dominio siempre serán todos los reales. Y como dice acá, es una función real. O sea, las imágenes, los b de x, son siempre números positivos también. El codominio aquí lo definimos como r, pero en realidad el recorrido está contenido en los positivos. También se puede denotar alternativamente como exp subíndice b de x es igual a b elevado a x. O sea, lo mismo. Esta notación tiene la ventaja de que si tenemos exponencial de un producto o de una suma o algo más complicado, no nos queda tan atochado la expresión. Cuando b sea la constante de Euler, que es más o menos 2,7182 y así y tiene infinitos decimales, entonces hablaremos de la exponencial natural, que va a ser exp pero sin subíndice, porque es la natural. Unas propiedades. Primero, cuando b sea positivo, pero no sea 1. ¿Por qué no nos interesa el caso cuando sea 1? Porque en ese caso tendríamos 1 elevado a x, que eso siempre va a ser 1. Bueno, en ese caso se cumple que la exponencial de 0 para cualquier base es siempre 1. Y la exponencial de 1 me va a dar b, porque esto sería 1 elevado a b, o sea, perdón, sería b elevado a 1. Y esto de acá sería b elevado a 0, que también es 1. Como consecuencia, entonces el 0,1 está en el gráfico y el 1,b también está en el gráfico, siempre. Otra propiedad nos dice que, lo que había mencionado anteriormente, siempre toma valores positivos estrictos para cualquier real. La siguiente ya empieza a tener más que ver con las operaciones, porque nos dice que la exponencial del negativo de x es 1 dividido en la exponencial de x, para cualquier base y para cualquier x. La siguiente nos dice que si tenemos la exponencial de la suma, entonces ese es el producto de las exponenciales de los elementos que estoy sumando. Y la siguiente nos dice que la resta va a ser la división. Pero si nos damos cuenta, la resta no es más que x1 más el negativo de x2. Entonces sería exponencial de x1 por exponencial de el negativo de x2. Pero este de acá pasaría a ser 1 dividido en exponencial y entonces aparece esta expresión. Entonces esta propiedad de acá no es más que una consecuencia de las dos anteriores. Y por último tenemos esta que nos dice que e elevado a x1 por x2 es e elevado a x1 elevado a x2. O sea, esta es la composición de exponenciales, pero con distinta base. Propiedades ahora un poco más específicas, ahora vamos a hablar. Estas solo valen cuando el b es mayor que 1. Bueno, entonces esta es estrictamente creciente y por lo tanto inyectiva. ¿Cuál es la relación entre estrictamente creciente e inyectiva? Lo vamos a ver más o menos con el gráfico que vamos a ver a continuación. El siguiente nos dice que la función exponencial con base b, con b mayor que 1, se aproxima a 0, o sea, se va acercando a 0, cuando x tiende a menos infinito. O sea, mientras más nos movamos a la izquierda, la función exponencial de e más parece una recta horizontal que está encima del eje x. Y la última nos dice que si definimos el codominio como los positivos estrictos, entonces es proyectiva. Y como ya sabíamos que era inyectiva siempre, si cambiamos el codominio a esto, tenemos que es biyectiva. Y aquí vemos la gráfica de las funciones. Tenemos para exponencial en base 2, en base 3 y en base 4. Si se fijan, todas pasan por el 0,1, que era lo que habíamos visto antes. Y aquí vemos, cuando nos vamos hacia la izquierda, que empiezan a aplanarse y van quedando casi encima del x. Pero jamás van a ser 0, jamás van a tener altura 0, o sea, jamás van a estar tocando el eje x. Y ahora nos fijamos, si recordamos lo que se había visto en clase, una forma gráfica de ver si una función era inyectiva o no es que uno hace un corte horizontal y debe cortar a la recta en un solo punto. Y como es creciente estrictamente,
Eso por supuesto que siempre se va a cumplir. Cualquier corte horizontal va a cortar una sola vez, porque desde ese punto donde corta hacia la derecha es más grande y hacia la izquierda es más chico. Entonces por eso es que es inyectiva. Ahora veamos en los casos que nos quedan, que eran los que estaban entre el 0 y el 1 para la base. Ahora vas a ser decreciente estrictamente. Y ahora se aproxima a 0, pero cuando x va a infinito, más infinito, o sea, hacia la derecha. Y también es asintótica, o sea, es lo mismo que decíamos de que se aproxima al 0. Y lo mismo que podemos definir el codominio, y ahora pasa a ser sobreyectivo y por lo tanto biyectivo. Ahora tenemos un exponencial de un medio, un tercio y un cuarto, o sea, de bases. Y si nos fijamos, la gráfica es muy parecida a la que teníamos antes. Solo que es como si estuviese reflejada respecto al eje Y. También pasan por el 0,1. Y vemos de nuevo que es inyectiva de forma gráfica. Ya. Entonces, eso es cómo funciona y cómo se opera con las funciones exponenciales. Ahora pasemos a hablar de las funciones logaritmo. De nuevo vamos a necesitar una idea de base y vamos a ignorar el caso cuando sea 1. Este no nos va a servir. Entonces, en ese caso, la función es biyectiva, como habíamos visto antes, la exponencial. Y si es biyectiva, sabemos que va a tener una inversa. Y esa inversa de la exponencial es la que nosotros llamaremos logaritmo. Entonces, la inversa de la exponencial es el logaritmo también de base b. Y, como tuvimos que definir el codominio apropiadamente antes, ahora va a ser nuestro dominio. Y al que antes era dominio, ahora pasa a ser recorrido. Y la notación va a ser similar antes, ahora va a ser logaritmo en base b. Y como es inversa, logaritmo en base b de x igual a y, es lo mismo que b elevado a y es igual a x. Bueno, como son inversas, lo que teníamos, se cumplen estos directamente, que eran propiedades de la función inversa. Que el logaritmo en base b de b elevado a x, o de la exponencial en base b de x, es x, porque son inversas. Y lo mismo, pero al revés. La composición de funciones, esta es exponencial, o sea, la inversa compuesta con la exponencial, y ahora es la exponencial compuesta con la inversa. Y otra notación, ahora vamos a decir que el logaritmo común es el logaritmo en base 10. Y vamos a decir simplemente log. Y en cambio, el logaritmo natural, vamos a usar la constante de Euler y ahora vamos a decir ln del logaritmo natural. Bueno, vamos a ver algunas de las propiedades también, como lo vimos para la exponencial. Consideramos b positiva, que no sea 1. Entonces consideramos dos positivos y un real. Y tenemos que el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. Tenemos que la división es la resta. Y que logaritmo en base b de 1 partido en x es menos esto. Pero esto es porque el logaritmo de 1 va a ser siempre 0. Entonces estamos usando la propiedad anterior. Y esta es bastante más interesante y nos dice que el logaritmo de x elevado a alfa, cualquiera sea el alfa, cualquiera sea la base, es lo mismo que sacar el exponencial de la x, el alfa, y multiplicar por el logaritmo en base de x. Y esta última propiedad es bastante útil para muchos cálculos. Nos dice cómo cambiar la base, cómo cambiar este subíndice b. Nos dice que para cualquier par de números positivos, que ambos sean distintos de 1, entonces el logaritmo en base a de x es lo mismo que el logaritmo en base b de x dividido el logaritmo en base b de a. Este de acá es una constante, este siempre va a ser el mismo número porque es logaritmo de b partido en a. Pero para distintos x esta relación se va a seguir cumpliendo. Entonces, en términos de operaciones, este es muy útil. Vamos a ver una pequeña demostración para tener una idea de cómo se trabaja con los logaritmos, que probablemente no tengan tanta experiencia. Vamos a probar que el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. Bueno, como esta es la inversa de la exponencial y la exponencial la conocemos un poco mejor, vamos a tratar de usar una propiedad de la exponencial, que es esta que teníamos, que era el exponencial de la suma, es el producto de las exponenciales. Y vamos a trabajar esta expresión de acá arriba aplicando la exponencial en base b. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos esta expresión y aplicamos logaritmo a ambos lados, o sea, exponencial a ambos lados. Entonces nos va a quedar exponencial de este lado igual a la exponencial de este lado.
Como estas son funciones biyectivas, podemos usar este sí solo sí sin ningún problema, porque para cualquier x esto es válido, para cualquier base b es válido. Ya. Pero, como son la inversa, exponencial y logaritmo, entonces al componer las dos obtengo x1 por x2. Este lado es sencillo. Acá en cambio tengo la exponencial de la suma. Y eso, como sabemos, nos queda el producto de las exponenciales. Entonces queda exponencial del logaritmo de x1, exponencial del logaritmo de x2. Pero de nuevo, estas son una es la inversa de la otra y están compuestas, así que aquí me queda x1 por x2. Entonces, es tan verdadero que x1 por x2 sea igual a x1 por x2 a la propiedad que queríamos demostrar y por lo tanto es verdadera. Y esta demostración está aquí para que tengan una idea de cómo uno trabaja cuando quiere utilizar los logaritmos, cómo se resuelven ecuaciones de logaritmos. Que después de eso veremos en clases. Y en las ayudantías, por supuesto. Veamos más propiedades. Si tenemos una base que es mayor que 1, entonces, si tenemos 0 menor que x menor que 1, eso es equivalente a decir que el logaritmo de x es menor a 0. Y por otro lado, si x es mayor que 1, entonces el logaritmo de x es mayor que 0. Y esto es independiente de la base. O sea, si el logaritmo de x es menor que 0, entonces x es menor que 1. Y mayor que 0, por supuesto. Y si el logaritmo de x es mayor que 0, entonces x es mayor que 1. La función es estrictamente creciente. Y por lo tanto es inyectiva. Ya vimos más o menos gráficamente la relación entre estrictamente creciente y biyectiva. Y la curva ahora se aproxima a menos infinito, pero cuando x tiende a 0. O sea, empieza a ser vertical. Es asintótica respecto al eje y esta vez. Y bueno, es biyectiva, eso es por supuesto directo porque si exponencial ya era biyectiva, entonces el logaritmo, como es la inversa, también tiene que serlo porque también tiene inversa con mismos dominios y codominios, solo que cambiados. Y aquí vemos un poco la gráfica. Si se fijan en el 0, se ve que estuviese tocando, pero eso solo por la gráfica, solo porque las líneas tienen grosor. Pero en realidad es casi vertical, pero nunca vertical, y casi tocando el 0, pero nunca tocando el 0. Y nos fijamos ahora que en el 1 se tocan las tres curvas. Y, similar a antes, nos damos cuenta de que la azul queda por encima de las otras cuando tiene una base que es la que tiene la base más chica. Y este comportamiento es representativo de cómo funciona la función. Veamos los casos que nos quedan, que son cuando el b está entre 0 y 1. Ya sabemos que tiene que ser mayor a 0 y tiene que ser menor a 1. Entonces se cumple que esté entre 0 y 1 es lo mismo que el logaritmo sea mayor a 0. Y es lo contrario a lo que teníamos antes. Y que si x es mayor que 1 es lo mismo a decir que el logaritmo sea menor a 0. Tenemos esta pequeña propiedad que nos dice que el logaritmo en base b es igual a menos el logaritmo en base 1 dividido en b de x. Y nos dice que la función es estrictamente decreciente y en consecuencia la función es inyectiva. Si nos damos cuenta, la propiedad anterior también sería aplicable para el caso en que estuvieran que el x fuese mayor que, o sea, que el b sea mayor que 1. ¿Por qué? Porque 1 partido en b es mayor que 1. Entonces también podemos aplicar esta propiedad, pero al revés, para el caso de b mayor que 1. Y es lo mismo que antes, la curva se aproxima a menos infinito cuando x tiende a 0. Y que es biyectiva también. Y ahora se ve así. Ahora va hacia arriba. Ahora es asintótica hacia arriba. Ahora se aproxima al eje y, pero hacia arriba. Y ocurre parecido que el exponente, ahora un medio es el más grande de todos, es el que nos deja más por debajo de la curva una vez pasado el 1, porque antes del 1 queda más arriba. Bueno, esto es lo que tenía que contarles respecto a las funciones exponenciales y logarítmicas. La dificultad viene en aplicar todas estas propiedades en los ejercicios, que es lo que veremos en clases y en la ayudantía. Hasta luego.